para presentar el proyecto final de la materia de implementación de servicios web del grupo S8B, que consiste en el manejo de una REST API por medio de una base de datos y una interfaz gráfica que se podrá visualizar en un navegador. Todo esto hecho a través de Node.js. Para poner en contexto sobre el proyecto, podemos explicar que se trata de una simulación, por así decirlo, de un reproductor de música que se encuentra dentro de la web, por lo cual podremos añadir listas, músicas o iniciar una nueva lista de presentación. Sin más, comencemos con la explicación de la base de datos encargada por mi compañera Beatriz Guadalupe. A continuación se presenta el modelo de la base de datos relacional, el cual consiste en 5 tablas. Se comienza primero con géneros para explicar el género de cada canción y con su debido nombre. Después con la tabla artistas que menciona el ID del artista, el nombre y el género. Asimismo se tiene que puede haber un artista o máximo muchos artistas que tengan el mismo género, pero un artista solo puede cantar un género. La tabla artista se conecta con la tabla canciones, la cual contiene el ID de la canción, el título, el álbum, el año y el ID del artista como llave foránea de la tabla artista. De esta manera también tenemos una tabla de uno a muchos, teniendo que un artista puede tener muchas canciones, pero una canción lo puede tener solamente un artista. En el caso de canciones y listas, se va a reflejar una nueva tabla, el cual está compuesta por llaves foráneas, que tiene el ID de la lista y el ID de la canción, ya que una canción puede estar en muchas listas y una lista puede tener una o muchas canciones. Y bien, para realizar la conexión de la base de datos, fue necesario crear un archivo de tipo JavaScript llamado database.js, en donde pues prácticamente se realiza la conexión de nuestra base de datos, indicando el host, los datos del usuario y la base de datos con la que se trabajará. Pues simplemente pues es la pura conexión, no hay gran ciencia. Ahora bien, tenemos nuestro archivo index.js, que es la configuración principal de todo el servidor. Dentro de él importamos las librerías necesarias para el manejo de cada función que requerimos para el proyecto. También se declara el puerto, se obtienen las rutas para procesar los datos y se declaran los middlewares, que es la parte donde se omite la autorización hacia una petición que realice hacia el servidor. Y bien, el archivo pues index.js es algo con lo que hemos venido trabajando con anterioridad, así que pues de igual manera no hay mucha ciencia. Ahora bien, viene la parte principal del funcionamiento del sistema que se encuentra en autos.js. ¿Por qué se llama el archivo autos? Pues no es porque se refiera a que estemos trabajando con vehículos, sino más bien es un archivo que con lo que ya hemos trabajado en proyectos anteriores. Tal fue el caso de la unidad 3, en la que entregamos el proyecto de autos y pues simplemente reutilizamos implementando nuevos métodos y nuevas funciones. Tal es el caso del método CRUD. En el anterior, pues utilizamos 4 simples métodos, que es el get, post, put y delete. En esta ocasión es distinto. Comencemos con get diagonal list. En este get, en el primer get, simplemente se muestra lo que se tiene en alguna tabla. En este caso, en la tabla listas. Para realizar la búsqueda es necesario consultar el ID de la lista, por lo cual mediante la consulta select asterisco from listas, indicamos que seleccionamos lo que deseamos mostrar y from se refiere a la ubicación, es decir, en la tabla listas. Ahora, tenemos el segundo método get, que es get diagonal list, diagonal id list. Este segundo método get nos ayuda en la búsqueda de las canciones que han sido añadidas a una lista.
Para ello se solicita la lista de todas las listas que ya existen y obtenemos, perdón, el ID de la lista en donde se encuentra dicha canción añadida. Para ello se usa la consulta select, que traduciéndolo sería primero selecciona los campos que se desea comparar, y en este caso es el ID de la canción, el ID del artista y del género. Después une esos campos mediante el inner join para que después diga que mientras se cumpla la regla where, traerá los datos relacionados, tal como podemos ver pues ahora en pantalla. Bien, tenemos un tercer método get, que es get, diagonal agregar, diagonal y de lista. Pues además de buscar listas y canciones que están añadidas, también podemos realizar la búsqueda de canciones que no están en una playlist. Para ello es necesario el uso del ID siguiendo pues la consulta select que ya hemos venido hablando. Realmente pues los tres métodos get, si recordamos, solo sirve para buscar datos que están almacenados dentro de la base de datos. En este caso podemos buscar la lista, las canciones que se encuentran dentro de una lista, también las canciones que no se encuentran dentro de la lista. Ahora pasamos con el método post, que es post diagonal list. El método post funciona como lo hemos visto con anterioridad. Se envían los datos que se requieren y con la diferencia de que al usar una base de datos, pues también tenemos que usar que consultas SQL. En este caso, indicamos insert into listas, entre paréntesis nombre de lista, que es decir, ingresamos el nombre de una nueva lista a nuestra tabla listas. Ahora, tenemos también un segundo método post, que es post, diagonal list, diagonal id list, diagonal id canción. Para añadir una nueva canción a la lista, es necesario saber el ID de la lista que deseamos agregar una canción, más el ID de la canción que deseamos agregar. Al final, mediante la consulta insert into, canciones en listas, paréntesis, y de lista y de canción, values, indicamos que, por ejemplo, X lista inserte X canción. Realmente, pues aquí igual no hay mucha ciencia, solo estamos insertando una canción dentro de una lista especificada por su ID. Y pues el tercer método put, eh, perdón, el método put que es list, diagonal id list. Para modificar cualquier registro, hacemos uso del método put, en donde por medio de la ID del registro que deseamos modificar, se obtienen los datos que contiene y se pasan para ser modificados. Esto se logra mediante la consulta update, que es actualizar, que actualiza pues las listas y se obtiene el nombre de la lista mientras sea el de id lista. O sea, mientras sea el ID que se especificó, se va a actualizar esa lista que deseamos actualizar. Bien. También contamos con dos métodos de delete. Delete, eliminar lista, diagonal ID. Para eliminar, pues igual usamos el método delete y sirve para eliminar una lista existente. Para ello es necesario conocer el ID de la lista. Seguido de esto, pues procedemos a decir delete from, es decir, eliminar de listas, mientras sea ID lista. Pues igual aquí eliminamos una una lista por medio de su ID. Y tenemos el segundo y último método delete, que es delete, diagonal list, diagonal dos puntos list, diagonal dos puntos id list. El segundo delete sirve para eliminar canciones que se encuentren dentro de una lista. Al igual que el delete anterior, es necesario conocer el ID de la lista
pero ahora se le añade, perdón, el ID de la canción. De esta manera podemos indicar delete from, es decir, eliminar de canciones en lista, mientras ID lista, o sea, mientras sea el ID que especificamos y mientras sea ID canción, mientras sea el ID de la lista que especificamos y el ID de la canción que de igual manera especificamos. Y pues básicamente eso sería el método CRUD que estamos empleando dentro de nuestro proyecto. Ahora explicaremos la lógica de programación referente al programa cliente. Para esto necesitamos estar corriendo el servidor de MySQL para nuestra base de datos y el servidor Apache, puesto que nuestros HTMLs o nuestro programa cliente está corriendo en un servidor aparte al de Node.js. Como dato podemos haber puesto el HTML dentro de Node.js como respuesta en vez de realizar un JSON, pero lo hicimos de forma aparte para indicar que, por ejemplo, un programa hecho por cualquier persona puede ingresar a una API que ya sea esté en la nube o en su servidor local. Primero mostraremos lo que hay en el index. Al entrar al index, lo primero que necesitamos hacer es importar la librería mediante un script. Esta librería es sobre jQuery. jQuery nos ayudará a hacer las peticiones hacia nuestro servidor, ya sea el de get, put, delete, eh, para poder realizarlas. En HTML necesitamos JavaScript, puesto que, como sabemos, HTML es un lenguaje de maquetación y no un lenguaje de programación, por lo cual necesitamos la ayuda de un lenguaje de programación para poder hacer la lógica. Lo primero que hacemos es llamar al método cargar datos. ¿Qué hace el método cargar datos? El método cargar datos, mediante el método fetch, hará un método get hacia esta URI que ya hemos explicado anteriormente en Node.js. El fetch, al no indicarle el método, sabemos que por defecto es el método get. El método fetch nos responderá con un JSON. Estos datos los podemos ver y podemos acceder a ellos. Aquí creamos una tabla que se llama nombre de la lista y dejamos otro espacio en blanco. Mediante un for recorreremos a este diccionario que es el JSON para acceder a cada posición de este diccionario clave valor. Por lo tanto, pintaremos dentro de la tabla cada vez que tengamos un nombre de la lista. En este caso, este JSON fue devuelto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Por lo tanto, el for recorrerá dependiendo la longitud de este diccionario. Entonces, pintamos de los datos que devuelve en el JSON el nombre de la lista, por decir música para hacer ejercicio, música para relajarse y así sucesivamente. Después pintamos diferentes botones, en este caso son 4. Abrir, agregar música, eliminar música y eliminar de lista. A cada uno, como atributo del ID, le pasamos el ID de lista. Esto nos servirá más adelante para poder pasar de un HTML a otro y indicar qué botón fue seleccionado y qué ID de lista pertenece a ese botón. Por lo tanto, ahora nos vamos hacia la siguiente función, que es este. Esta función funciona mediante eventos de tipo botón. Extraemos el ID dependiendo del ID del botón que haya activado este evento. Es decir, en caso de dar clic en abrir, obtendremos el ID. Si, por ejemplo, música para hacer ejercicio, el ID es 1, entonces el ID será 1 y el name será abrir. Este name es referente hacia el botón cuando agregamos el name. Aquí, name, abrir, el value es lo que estamos viendo y
El ID, como indicamos, es la posición, pero es decir, el ID de la lista. Es bueno comparar que el ID de la lista y la posición en la que lo mostramos son diferentes. Una vez que se efectúa el evento, mediante el name sabemos si es el botón agregar música, si es el botón abrir, si es el botón eliminar música y si no fue ninguno de estos, en caso contrario, fue el de eliminar una lista. En el caso de agregar música, podemos abrir otro HTML. Como dato tenemos un signo de interrogación, variable 1 igual y le mandamos el ID. Es decir, vamos a agregar música y podemos ver en la URL que le mandamos la variable igual a 1. Esto nos servirá para pasar el dato del ID de la lista. Por ejemplo, vamos a irnos al código de agregar canción. Y como vemos, lo primero que hace el programa es nuevamente importar las librerías de jQuery. Como segundo punto, tenemos que guardar la URL local en la variable URL y mediante un split separamos lo que tiene nuestra URL en dos cosas. La primera separación es de aquí a acá y la segunda separación es de acá para acá. Mediante otro split separaremos en dos versiones al igual. Es decir, nuestro arreglo en ese momento tendrá variable 1 y el segundo arreglo en la posición 1 tendrá el número 1. Es por eso mismo que a este arreglo accedemos directamente a la posición 1, porque sabemos que en la posición 0 tiene el nombre de la variable, pero lo que realmente queremos es lo que vale esa variable. Por lo tanto, accedemos a la variable 1 y esto será el ID de lista. Una vez que tengamos el ID de lista, tenemos el botón agregar. Mediante otra vez una función orientada a eventos de tipo button, obtendremos el ID de la canción mediante el ID y el name de, de este botón. En este caso el name va a ser agregar, puesto que no tenemos otro a diferencia del home. Es importante hacer este if al botón agregar porque si indicamos el botón home, el evento podría estar llenándose, puesto que este evento lo activa cualquier botón que se encuentre en nuestra pantalla. Entonces, al darle a agregar, lo que hacemos es otra vez un fetch con el ID de lista y con el ID de la canción. Es decir, agregamos a una lista en específico una canción mediante el método post. Y esto nos responderá una respuesta de que esté correcto o no. Por ejemplo, en este vamos a irnos en la tercera y solo vemos que tiene una canción de Bones. Entonces vamos a agregar una canción y como vemos nos tiene a todas las canciones menos la de Bones. Vamos a agregar la de Yellow y como vemos lo agregamos y desapareció esa canción de aquí porque ya está agregada. Nos iremos a abrir y veremos que actualmente tiene Yellow y Bones. Regresaremos al index y ahora veremos qué hubiera pasado si hubiéramos presionado el botón de eliminar música. Omitiremos el botón abrir, puesto que el botón abrir realmente es igual al de agregar música, puesto que solo es un get hacia las canciones que tiene nuestro playlist en ese momento. Eliminar música. Empezamos y otra vez importamos la librería, separamos la URL porque como vemos si eliminamos una música, una canción, nos aparece la variable y el ID de lista otra vez. Para indicar que este es el 3, por ejemplo, vamos a eliminar esta canción y vemos que en la URL pasamos el ID de lista que es 3. Lo separamos y mediante una función de eventos nuevamente obtenemos el ID de la canción y el name. En caso de que sea eliminar, hacemos un fetch con el ID de la lista y con el ID de la canción que queremos eliminar de qué lista. Indicamos que el método es delete y obtenemos otra vez una respuesta para saber si se ha cargado correctamente. La función cargar datos es igual a
todos nuestros index, es decir, hacemos un get a las listas más el ID de lista. Es decir, esto en nuestro servidor devuelve un JSON dependiendo las canciones que tenga, dependiendo el ID de lista. Y la función home lo único que hace es que este botón funcione, que nos mande de nuevo, nuevamente al index.html. El self está aquí porque si no lo ponemos, lo que haría es como si abriéramos una nueva pestaña, que al darle clic se nos abre una nueva pestaña, pero no queremos eso, solo queremos que se sobreponga en esta completa. Entonces, vamos a eliminar una canción. La tercera, música para bailar, vamos a eliminar Bones, por ejemplo. Lo eliminamos y vemos que desaparece. Podemos ir al home y vamos a ver si efectivamente lo ha borrado. Y sí, vemos que solo queda yellow. Y por último, tenemos el código para eliminar una lista completa. El código para eliminar una lista completa nos manda, realmente no necesitamos otro index, lo podemos hacer aquí directamente. Hacemos otra petición por el método fetch, esta vez a eliminar lista, y mandamos el ID de la lista que queremos que se elimine. Indicamos que el método es delete y el modo que sea course, y mandamos como cabecera en los headers de tipo content type y aplicación diagonal JSON. Esto nos devolverá una respuesta si se ha borrado con éxito o si se ha borrado con error. Location.reload lo único que hace es que al activar este botón se recargue esta página y así mostrando los datos actualizados. Entonces eliminamos, por ejemplo, esta y vemos que se elimina y que se elimina. Eso sería todo por parte del equipo. Muchas gracias.